Hare Krishna. Comenzamos con la lectura del libro Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 1. Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Verso 1. Dhritarashtra dijo: Oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje Kurukshetra, con deseos de pelear? Significado por Srila Prabhupada. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Gita Mahatmya, la glorificación del Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente, con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna, y tratando de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma en que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de labios del Señor. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esa línea de sucesión discipular, sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta, porque lo habla directamente la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje desde los tiempos inmemoriales de la época védica. Con el fin de guiar a la humanidad, el Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. En la actualidad, el hombre está adelantado en lo que respecta a la ciencia material, pero hasta ahora no ha logrado conseguir la unidad de toda la raza humana que hay en la faz de la Tierra. El Bhagavad Gita va a solucionar ese problema, ya que los hombres inteligentes encontrarán en esta gran obra teísta la unidad de toda la sociedad humana. Mediante el estudio a fondo del Bhagavad Gita, es absolutamente posible que en el mundo entero haya solo una escritura, es decir, el Bhagavad Gita, un solo Dios, el Señor Krishna, el hijo de Devaki, y que toda la raza humana cante un solo himno, la glorificación del santo nombre del Señor Krishna. Ese canto del santo nombre del Señor Krishna lo recomendó mucho el propio Señor, y la gente está sintiendo sus efectos en la práctica mediante el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En el mundo occidental ya ha comenzado el canto de ese glorioso santo nombre, introducido por la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y el mismo gradualmente se está difundiendo por todas partes del mundo, para que la raza humana pueda tener solo una religión, un Dios, un himno y una ocupación en el servicio del Señor. Eso hará aparecer la paz que tan ansiosamente se desea en el mundo. La palabra Dharmakshetra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa, porque en el campo de batalla Kurukshetra, la suprema personalidad de Dios se encontraba presente del lado de Arjuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda, le preguntó a Sanjaya, su secretario: ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu,
su hermano menor, estaban reunidos en ese campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos, y quería estar seguro de la suerte que correrían sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración, incluso para los ciudadanos del cielo, Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa, en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver el campo de batalla Kurukshetra aún mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por eso, Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kurus solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto, uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que, en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión, Sri Krishna, se extirparían las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra, y los demás, y que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas, encabezadas por Yudhishthir. Ese es el significado de las palabras Dharmakshetra y Kurukshetra, aparte de su importancia védica e histórica. Verso 2. Sanjaya dijo: Oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado: Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente, también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materias de religión y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pándavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Aun así, él dudaba de la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje, y Sanjaya entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey, y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó, pues, al rey que su hijo Duryodhana, después de ver la fuerza militar de los Pándavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante en jefe, Dronacharya, para informarle de la verdadera situación. Aunque a Duryodhana se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante, debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pándavas. Verso 3. Oh maestro mío, he ahí el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Significado: Duryodhana, un gran diplomático, quería señalar los defectos de Dronacharya, el gran brahmana comandante en jefe. Dronacharya tuvo una cierta querella política con el rey Drupada, quien era el padre de Draupadi, la esposa de Arjuna.
Como resultado de ello, Drupada celebró un gran sacrificio, mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo capaz de matar a Dronacharya. Dronacharya sabía esto perfectamente bien, y no obstante, como brahmana liberal que era, no vaciló en impartirle todos sus secretos militares a Drishtadyumna, el hijo de Drupada, cuando éste le fue confiado para su educación militar. Ahora, en el campo de batalla de Kurukshetra, Drishtadyumna se puso del lado de los Pándavas, y fue él quien organizó la falange militar de ellos, después de haber aprendido el arte con Dronacharya. Duryodhan le señaló a Dronacharya este error, a fin de que estuviera alerta y no transigiera en la pelea. Con esto, él quería indicarle además que no debía mostrarse igual de indulgente en la batalla en contra de los Pándavas, quienes eran también afectuosos alumnos de Dronacharya. Arjuna, en especial, era el más afectuoso y brillante de sus alumnos. Duryodhan le advirtió además que semejante indulgencia en la pelea llevaría a la derrota. Verso 4. Aquí, en este ejército, hay muchos arqueros heroicos de la talla de Bhima y Arjuna, grandes guerreros, tales como Yuyudhan, Virata y Drupada. Significado. Aunque Drishtadyumna no era un obstáculo muy importante frente al gran poder de Dronacharya en el arte militar, había muchos otros que sí eran causa de temor. Duryodhan los menciona diciendo que son grandes obstáculos en el sendero de la victoria, porque todos y cada uno de ellos eran tan formidables como Bhima y Arjuna. Él conocía la fuerza de Bhima y Arjuna, y por eso comparó a los demás con ellos. Verso 5. También hay grandes, heroicos y poderosos guerreros, tales como Drishtaketu, Chetikana, Kasiraj, Purushit, Kuntiboya y Saibya. Verso 6. Están el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Utamaya, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadriga. Verso 7. Mas, para tu información, oh el mejor de los brahmanas, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. Verso 8. Hay personalidades tales como tú, Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatam, Vikarna y el hijo de Somadatta, llamado Purishrava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla. Significado. Duryodhan mencionó a los héroes excepcionales que participarían en la batalla, los cuales triunfaban siempre. Vikarna es el hermano de Duryodhan, Ashvatthama es el hijo de Dronacharya, y Saumadati, o Purishrava, es el hijo del rey de los Válicas. Karna es el medio hermano de Arjuna, ya que Kunti lo tuvo antes de su matrimonio con el rey Pandu. Dronacharya se casó con la hermana gemela de Kripacharya. Verso 9. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas, y todos tienen experiencia en la ciencia militar. Significado. En lo que se refiere a los demás, gente como Jayadratha, Kritavarma y Salya, todos están decididos a dar la vida por Duryodhan. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirán en la batalla de Kurukshetra, por haberse unido al bando del pecador Duryodhan. Claro que Duryodhan confiaba en su victoria, a cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. Verso 10. Nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos
por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Significado. Aquí, Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable, por estar específicamente protegida por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhishma. En cambio, las fuerzas de los Pándavas son limitadas, ya que las protege Bhima, un general de menor experiencia, que ante Bhishma era insignificante. Duryodhana siempre estaba envidioso de Bhima, porque sabía perfectamente bien que, de morir, sería únicamente a manos de Bhima. Pero al mismo tiempo, él confiaba en su victoria, debido a la presencia de Bhishma, que era un general muy superior. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada. Verso 11. Todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma. Significado. Después de elogiar el valor de Bhishma, Duryodhana consideró que los demás podían pensar que se les había dado poca importancia, por lo que, con su acostumbrada diplomacia, trató de arreglar la situación con las palabras anteriores. Él hizo énfasis en el hecho de que Bhishmadev era sin duda el más grande de todos los héroes, pero era un anciano, por lo cual todo el mundo tenía que pensar especialmente en protegerlo por todos los flancos. Era posible que él se absorbiera en la batalla y que el enemigo pudiera aprovecharse de que él se concentrara totalmente en un solo lado. Por ende, era importante que los demás héroes no abandonaran sus posiciones estratégicas, permitiendo con ello que el enemigo rompiera la falange. Duryodhana veía claramente que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de Bhishmadev. Él confiaba en el pleno apoyo de Bhishmadev y Dronacharya en la batalla, porque sabía muy bien que ellos no habían pronunciado ni siquiera una sola palabra cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, les había implorado justicia. Al hallarse desamparada mientras era forzada a desnudarse en presencia de todos los grandes generales de la asamblea. Aunque él sabía que los dos generales sentían algo de afecto por los Pándavas, esperaba que ahora renunciaran a él por completo, tal como lo habían hecho durante las apuestas. Verso 12. Entonces, Bhishma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido como el del rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. Significado. El patriarca de la dinastía de los Kurus entendía el deseo íntimo que había en el corazón de su nieto Duryodhana, y movido por la compasión natural que éste le inspiraba, trató de animarlo haciendo sonar su caracola con mucha fuerza, como correspondía a su posición semejante a la de un león. Indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto Duryodhana que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, porque el Señor Supremo Krishna se hallaba en el bando opuesto. Mas, aun así, era su deber dirigir la pelea, y no escatimaría esfuerzos en ese sentido. Verso 13. Después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos, y el sonido conjunto fue tumultuoso. Verso 14. En el bando opuesto, tanto el señor Krishna como Arjuna, que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. Significado. En contraste con la caracola que Bhishmadev hizo sonar, las caracolas que Krishna y Arjuna tenían en las manos se describen como trascendentales.
Que las caracolas trascendentales sonaran indicaba que no había ninguna esperanza de que el otro bando lograra la victoria, porque Krishna estaba del lado de los Pándavas. Yayastu Pandu Putrananyanan Pakshe Janardanaha. La victoria está siempre del lado de personas tales como los hijos de Pandu, porque el Señor Krishna está asociado con ellos. Y, donde quiera y cuando quiera que el Señor se halle presente, la diosa de la fortuna también está allí, pues ella nunca permanece sola, sin su esposo. Por consiguiente, a Arjuna le aguardaba la victoria y la fortuna, tal como lo indicaba el sonido trascendental producido por las caracolas de Vishnu o el Señor Krishna. Además, la cuadriga en la que los dos amigos estaban sentados se la había donado Agni, el dios del fuego, a Arjuna, y ello indicaba que dicha cuadriga podía conquistar todos los flancos, en cualquiera parte de los tres mundos a donde fuese llevada. Verso 15. El Señor Krishna hizo sonar su caracola, llamada Panchayanya. Arjuna hizo sonar la suya, la Devadatta, y Bhima, el que come vorazmente y realiza tarea Hércules, hizo sonar su aterradora caracola, llamada Paundra. Significado. En este verso, el Señor Krishna se le designa como Rishikesha, porque Él es el propietario de todos los sentidos. Las entidades vivientes son parte integral de Él, y por ende, los sentidos de las entidades vivientes también son parte integral de los sentidos de Él. Los impersonalistas no pueden explicar el porqué de los sentidos de las entidades vivientes, y en consecuencia, siempre están ansiosos de describir a todas las entidades vivientes como si estuvieran desprovistas de sentidos o como si fueran impersonales. El Señor, quien está situado en el corazón de todas las entidades vivientes, dirige los sentidos de ellas, pero Él lo hace en función de la entrega de la entidad viviente. Y en el caso de un devoto puro, Él controla los sentidos de éste directamente. Aquí, en el campo de batalla de Kurukshetra, el Señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna, y de ahí que en particular se le dé el nombre de Rishikesh. El Señor tiene diferentes nombres, de acuerdo con sus diferentes actividades. Por ejemplo, Él recibe el nombre de Madhusudana, porque mató al demonio de nombre Madhu. Su nombre de Govinda se debe a que Él les proporciona placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre de Vasudeva se debe a que apareció como hijo de Vasudev. Su nombre de Devakinandana se debe a que aceptó a Devaki como madre. Su nombre de Yasodanandana se debe a que le otorgó a Yasoda sus pasatiempos infantiles en Vrindavan. Su nombre de Parthasarathi se debe a que él se desempeñó como auriga de su amigo Arjuna. De modo similar, su nombre de Rishikesha se debe a que dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. A Arjuna se lo designa en este verso como Dhananjaya, porque ayudó a su hermano mayor a obtener riquezas, cuando el rey las necesitaba para los gastos de diversos sacrificios. De la misma manera, a Bhima se lo conoce como Vrikodara, porque podía tanto comer vorazmente como realizar tareas hercúleas, tales como darle muerte al demonio Dimba. Así que, los tipos específicos de caracolas que hicieron sonar las diferentes personalidades del bando de los Pándavas, comenzando con la del Señor, eran todas muy alentadoras para los soldados combatientes. En el bando contrario, no había tales ventajas, ni tampoco se contaba con la presencia del Señor Krishna, el Director Supremo, ni con la presencia de la diosa de la fortuna. Luego, estaban predestinados a perder la batalla, y ese era el mensaje que anunciaban los sonidos de las caracolas. Versos 16 al 18. El rey Yudhishthir, el hijo de Kunti,
hizo sonar su caracola, la Nanta Vijaya, y Nakula y Sahadeva hicieron sonar la Sugoya y la Mani Pushpaka. Ese gran arquero, el rey de Kashi, el gran guerrero Sikandi, Dristadyumna, Virata, el inconquistable Satyaki, Drupada, los hijos de Draupadi y los demás, oh rey, tales como el hijo de Subhadra, el de los poderosos brazos, hicieron sonar sus respectivas caracolas. Significado: Sanjaya le informó al rey Dhritarashtra, con mucho tacto, que su imprudente política de engañar a los hijos de Pandu y de tratar de poner en el trono del reino a sus propios hijos no era muy loable. Los signos ya indicaban claramente que toda la dinastía Kuru sería aniquilada en esa gran batalla. Desde el patriarca Bhishma hasta los nietos, tales como Abhimanyu y otros, incluyendo a reyes de muchos estados del mundo, todos estaban allí presentes, y todos estaban condenados. Toda la catástrofe se debía al rey Dhritarashtra, porque él fomentó la política seguida por sus hijos. Verso 19. El sonido de esas caracolas se volvió tumultuoso, vibrando tanto en el cielo como en la tierra. Destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Significado: Cuando Bhishma y los demás que estaban del lado de Duryodhana hicieron sonar sus respectivas caracolas, no hubo angustia alguna por parte de los Pándavas. Semejantes sucesos no se mencionan, pero en este verso en particular se señala que los sonidos vibrados por el bando de los Pándavas destrozaron los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Esto se debía a los Pándavas y a su confianza en el Señor Krishna. Aquel que se refugia en el Señor Supremo no tiene nada que temer, ni siquiera en medio de la calamidad más grande de todas. Verso 20. En ese momento, Arjuna, el hijo de Pandu, sentado en la cuadriga que ostentaba el estandarte con la efigie de Hanuman, levantó su arco y se aprestó a disparar sus flechas. Oh rey, después de mirar a los hijos de Dhritarashtra, dispuestos en formación militar, Arjuna se dirigió al señor Krishna con las siguientes palabras. Significado: La batalla estaba a punto de comenzar. De la declaración anterior, se deduce que los hijos de Dhritarashtra estaban más o menos descorazonados por el inesperado despliegue de fuerza militar que hicieron los Pándavas, a quienes guiaban las instrucciones directas del señor Krishna en el campo de batalla. El emblema de Hanuman, que había en la bandera de Arjuna, es otra señal de victoria, porque Hanuman cooperó con el señor Rama en la batalla que hubo entre Rama y Ravana, y el señor Rama logró la victoria. Ahora, tanto Rama como Hanuman se hallaban presentes en la cuadriga de Arjuna para ayudarlo. El señor Krishna es el propio Rama, y donde quiera que está el señor Rama, están presentes su servidor eterno Hanuman y su consorte eterna Sita, la diosa de la fortuna. Luego, Arjuna no tenía razón para temerle a ningún enemigo en absoluto, y por encima de todo, el Señor de los Sentidos, el Señor Krishna, estaba presente personalmente para guiarlo. Así pues, Arjuna tenía a su disposición todos los mejores consejos en lo referente a la ejecución de la batalla. En esas circunstancias tan auspiciosas, dispuestas por el Señor para su devoto eterno, se encontraban las señales de una victoria segura. Versos 21 y 22. Arjuna dijo: Oh tú el infalible, por favor, pon mi cuadriga entre los dos ejércitos, de modo que pueda haber aquellos que están aquí presentes con deseos de pelear, y con quienes debo enfrentarme en esta gran contienda armada. Significado: Aunque el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, por su misericordia sin causa estaba dedicado al servicio de su amigo. Él nunca falla en lo referente a su afecto por sus devotos, y por eso
se le da aquí el tratamiento de infalible. En su carácter de áuriga, él tenía que llevar a cabo las órdenes de Arjuna, y como no vaciló en hacerlo, se le llama infalible. Aunque Krishna había aceptado la posición de áuriga de su devoto, su posición suprema no se vio amenazada. En todas las circunstancias, él es la suprema personalidad de Dios, Rishikesh, el Señor de todos los sentidos. La relación que hay entre el Señor y su servidor es muy dulce y trascendental. El servidor siempre está dispuesto a prestarle servicio al Señor, y de forma similar, el Señor siempre está buscando una oportunidad de prestarle algún servicio al devoto. Él siente mayor placer cuando su devoto puro asume la ventajosa posición de darles órdenes, que cuando es él quien las da. Como él es el amo, todo el mundo se halla bajo sus órdenes, y nadie está por encima de él para darle órdenes. Pero cuando él observa que un devoto puro le está dando órdenes, obtiene placer trascendental, aunque él es el amo infalible de todas las circunstancias. Arjuna, como todo devoto puro del Señor, no tenía ningún deseo de pelear con sus primos y hermanos, pero la obstinación de Duryodhana lo obligó a ir al campo de batalla, porque este último nunca accedió a ninguna negociación pacífica. Por consiguiente, Arjuna estaba muy ansioso de ver cuáles eran las personas más importantes que estaban presentes en el campo de batalla. Aunque en el campo de batalla no había ninguna posibilidad de hacer las paces, quería verlos de nuevo y ver cuán decididos estaban a exigir una guerra no deseada. Verso 23. Déjame ver a los que han venido aquí a pelear, deseando complacer al malvado hijo de Dhritarashtra. Significado. Era un secreto a voces que Duryodhana quería usurpar el reino de los Pándavas mediante planes nefastos, en combinación con su padre Dhritarashtra. Por consiguiente, todas las personas que se habían unido al bando de Duryodhana deben haber sido aves del mismo plumaje. Arjuna quería verlos en el campo de batalla antes de que comenzara la pelea, solo para saber quiénes eran, pero no tenía intención alguna de proponerles negociaciones de paz. Era también un hecho que quería verlos para hacer una estimación de la fuerza a la que tenía que enfrentarse, aunque se sentía muy seguro de su victoria, porque estaba sentado Krishna a su lado. Verso 24. Samjaya dijo: Oh descendiente de Bharat, el señor Krishna, después de que Arjuna le dijo eso, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos bandos. Significado. En este verso, a Arjuna se le da el nombre de Gudakesha. Gudaka significa sueño, y aquel que conquista el sueño se le llama Gudakesha. Sueño también significa ignorancia, de modo que Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia gracias a su amistad con Krishna. Arjuna, como gran devoto de Krishna que era, no podía olvidar a Krishna ni por un momento, porque esa es la naturaleza del devoto. Ya sea despierto o dormido, el devoto del Señor nunca puede dejar de pensar en el nombre, las formas, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Así pues, el devoto de Krishna puede vencer tanto el sueño como la ignorancia, por el simple hecho de pensar en Krishna constantemente. Eso se denomina conciencia de Krishna o Samadhi. Krishna, en su carácter de Rishikesha, o director de la mente y los sentidos de todas las entidades vivientes, pudo entender lo que llevaba a Arjuna a colocar la cuadriga en medio de los ejércitos. Por lo tanto, así lo hizo y habló lo siguiente. Verso 25. En presencia de Bhishma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, el Señor dijo: Tan solo mira, oh Partha,
a todos los Kurus aquí reunidos. Significado. Como el Señor Krishna es la superalma de todas las entidades vivientes, podía entender lo que le estaba pasando por la mente de Arjuna. El uso de la palabra Rishikesha en relación con esto indica que él lo sabía todo. Y la palabra Partha, o hijo de Kunti o Prita, también es igualmente significativa en relación con Arjuna. Krishna, siendo un amigo de Arjuna, quería informarle a este que por Arjuna ser el hijo de Prita, la hermana de su propio padre, Vasudeva, él había accedido a ser el auriga de Arjuna. Ahora bien, ¿qué quiso decir Krishna cuando le dijo a Arjuna, mira los Kurus? ¿Acaso Arjuna quería detenerse allí y no pelear? Krishna nunca esperaba que el hijo de su tía Prita hiciera algo semejante. Así pues, el Señor predijo con una broma amistosa lo que pasaría por la mente de Arjuna. Verso 26. Ahí, Arjuna pudo ver en el seno de los ejércitos de ambos bandos a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos y amigos, y también a sus suegros y bienquerientes. Significado. En el campo de batalla, Arjuna pudo ver a toda suerte de parientes. Pudo ver a personas tales como Burishrava, que eran contemporáneos de su padre, abuelos tales como Bhishma y Somadatta, a maestros tales como Dronacharya y Kripacharya, a tíos maternos tales como Salya y Sakuni, a hermanos tales como Duryodhana, a hijos tales como Lakshmana, a amigos tales como Ashvatthama, a bienquerientes tales como Kritavarma. Él también pudo ver los ejércitos en los que se hallaban muchos de sus amigos. Verso 27. Cuando el hijo de Kunti, Arjuna, vio a todas esas diversas clases de parientes y amigos, se llenó de compasión y dijo lo siguiente. Verso 28. Arjuna dijo: Mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Significado. Cualquier hombre que tenga una devoción genuina por el Señor tiene todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas santas o en los semidioses, mientras que el no devoto, por muchas cualidades materiales que haya adquirido a través de la educación y la cultura, carece de cualidades divinas. Así pues, Arjuna, al ver a sus familiares y amigos en el campo de batalla, fue agobiado al instante por un sentimiento de compasión hacia aquellos que de ese modo habían decidido pelear entre sí. En lo que se refería a sus soldados, él se había compadecido de ellos desde el principio, pero luego sintió compasión incluso por los soldados del bando opuesto, al prever su muerte inminente. Y mientras pensaba en eso, los miembros del cuerpo le comenzaron a temblar y la boca se le secó. Él estaba más o menos asombrado de ver el ánimo de pelear que ellos manifestaban. Prácticamente toda la comunidad, todos los parientes consanguíneos de Arjuna, habían ido a pelear con él. Esto llegó a abrumar a un devoto tan benévolo como lo era Arjuna. Aunque aquí no se menciona, no obstante, uno puede imaginarse fácilmente que a Arjuna no solo le temblaban los miembros del cuerpo y se le estaba secando la boca, sino también estaba llorando de compasión. Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se debían a una debilidad, sino a su buen corazón, característica propia de un devoto puro del Señor. Por ello se dice: Yasyasti bhaktir bhagavati kinchana sarvai gunai tatra samasate sura harat abhaktasya kuto mahadguna mano ratena sati davato vahi. Aquel que tiene una devoción inquebrantable por la personalidad de Dios posee todas las buenas cualidades de los semidioses, pero aquel que no es devoto del Señor
tiene solo cualidades materiales que son de poco valor. Esto se debe a que se halla revoloteando en el plano mental y a que es seguro que lo atrae la deslumbrante energía material. Bhagavatam 5, 18, 12. Verso 29. Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco Gandiva se me está resbalando de la mano y la piel me arde. Significado. Hay dos clases de temblor del cuerpo y dos clases de erizamiento del vello. Dichos fenómenos ocurren ya sea a causa de un gran éxtasis espiritual o a causa de un gran temor bajo condiciones materiales. En el estado de iluminación trascendental no existe temor. Los síntomas que Arjuna presentaba en esta ocasión se deben a un temor material, es decir, al temor de perder la vida. Esto se vuelve obvio al analizar otros síntomas. Él se puso tan impaciente que su famoso arco Gandiva se le estaba resbalando de las manos, y como por dentro el corazón le ardía, sentía un ardor en la piel. Todo ello se debía a un concepto material de la vida. Verso 30. Ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio. Oh Krishna, destructor del demonio Keshi. Significado. Debido a su impaciencia, Arjuna era incapaz de quedarse en el campo de batalla y estaba perdiendo la razón a causa de la debilidad de su mente. El excesivo apego a las cosas materiales pone al hombre en una condición existencial de desconcierto semejante a esa. Vayan Dvitiya Viniveshata Syat. Bhagavatam 11.2.37. Esa clase de temor y pérdida del equilibrio mental ocurren en personas que se hallan demasiado afectadas por las condiciones materiales. Arjuna preveía solo dolorosos reveses en el campo de batalla. Él no sería feliz ni siquiera si lograba vencer al enemigo. Las palabras nimita viparitani son significativas. Cuando un hombre ve que todas sus esperanzas se frustran, piensa entonces, ¿por qué estoy aquí? Todo el mundo está interesado en sí mismo y en su propio bienestar. A nadie le interesa el Ser Supremo. Por la voluntad de Krishna, Arjuna se está mostrando ignorante de lo que es su verdadero bien personal. El verdadero bien personal de uno radica en Vishnu o Krishna. El alma condicionada olvida esto, y por eso padece de los dolores materiales. Arjuna pensaba que su victoria en la batalla solo sería motivo de lamentación para él. Verso 31. No veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla. Ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, reino ni felicidad subsecuentes. Significado. Las almas condicionadas, no sabiendo que su bien personal estriba en Vishnu o Krishna, se ven atraídas por las relaciones corporales, esperando ser felices en semejantes situaciones. En medio de un concepto de la vida tan ciego como ese, olvidan incluso cuáles son las causas de la felicidad material. Arjuna parece haber olvidado incluso los códigos morales de un kshatriya. Se dice que dos clases de hombres son merecedores de entrar en el globo solar, que es tan poderoso y deslumbrante. El kshatriya que muere directamente en el frente del campo de batalla bajo las órdenes personales de Krishna, y la persona que pertenece a la orden de vida de renuncia y que se encuentre totalmente consagrada al cultivo espiritual. Arjuna se mostraba renuente incluso a matar a sus enemigos, ni que hablar de sus parientes. Él cree que si mata a sus familiares no habrá felicidad en su vida, y por consiguiente no está deseoso de pelear. De la misma manera en que una persona no tiene hambre, no se siente inclinada a cocinar. Él
ha decidido ahora internarse en el bosque y llevar una vida recluida a causa de la frustración. Mas, como yatria que es, necesita un reino para su subsistencia, porque los yatrias no pueden dedicarse a ninguna otra ocupación. Pero Arjuna no tiene ningún reino. La única oportunidad que Arjuna tiene de conseguir un reino radica en pelear con sus primos y hermanos y rescatar el reino que había heredado de su padre, cosa que no le agradaba hacer. Por lo tanto, se consideraba digno de ir al bosque a llevar una vida recluida y frustrada. Versos 32 al 35. Oh Govinda, ¿de qué nos sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida, cuando todos aquellos para quienes lo deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? Oh Madhusudana, cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados y demás familiares están dispuestos a perder la vida y sus propiedades y se encuentran ante mí, ¿por qué habría yo de desear matarlos? Aún, a pesar de que si no lo hago, ellos me maten a mí. Oh sustentador de todas las entidades vivientes, no estoy dispuesto a pelear con ellos, ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. ¿Qué placer vamos a obtener de matar a los hijos de Dhritarashtra? Significado. Arjuna se ha dirigido al Señor Krishna por el nombre de Govinda, porque Krishna es el objeto de toda clase de placeres para las vacas y los sentidos. Con el uso de esta significativa palabra, Arjuna señala que Krishna debe darse cuenta de lo que a Arjuna le satisfaría los sentidos. Pero Govinda no tiene la función de satisfacernos los sentidos. Sin embargo, si nosotros tratamos de satisfacer los sentidos de Govinda, entonces los nuestros quedarán satisfechos, automáticamente. En el ámbito material, todo el mundo quiere satisfacer sus sentidos y quiere que Dios sea el abastecedor de esa satisfacción. El Señor satisfará los sentidos de las entidades vivientes en tanto y en cuanto éstas lo merezcan, pero no en la medida en que ellas lo anhelen. Mas, cuando uno toma el camino opuesto, es decir, cuando uno trata de satisfacer los sentidos de Govinda sin desear satisfacer los suyos propios, entonces, por la gracia de Govinda, todos los deseos de las entidades vivientes quedan satisfechos. El profundo afecto que Arjuna siente por los miembros de la comunidad y por los familiares se exhibe aquí en parte a causa de su natural compasión por ellos. En consecuencia, él no está dispuesto a pelear. Todo el mundo quiere mostrarle su opulencia a amigos y familiares, pero Arjuna teme que todos sus familiares y amigos mueran en el campo de batalla, y él no puede compartir su opulencia después del triunfo. Este es un juicio típico de la vida material. La vida trascendental, sin embargo, es diferente. Como el devoto quiere satisfacer los deseos del Señor, él puede, con el favor del Señor, aceptar toda clase de opulencias para servir al Señor. Y si el Señor no lo desea, él no acepta ni un centavo. Arjuna no quería matar a sus parientes, y si había alguna necesidad que se les matara, quería que Krishna los matara personalmente. A estas alturas, él no sabía que Krishna ya los había matado antes de ellos ir al campo de batalla, y de que él, Arjuna, solo había de convertirse en instrumento de Krishna. Este hecho se revela en los siguientes capítulos. Arjuna, siendo un devoto natural del Señor, no quería vengarse de sus herejes primos y hermanos, pero era el plan del Señor que se los matara. El devoto del Señor no se venga del malhechor, pero el Señor no tolera ninguna fechoría que los herejes le hagan al devoto. El Señor puede excusar a una persona que le haya faltado a él, pero no excusa a nadie que les haya hecho daño a sus devotos. Por consiguiente, el Señor estaba decidido a matar a los herejes, pese a que Arjuna quería perdonarlos.
Verso 36. Si matamos a esos agresores, el pecado se apoderará de nosotros. Por lo tanto, no está bien que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros amigos. Oh Krishna, esposo de la diosa la fortuna, ¿qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices si matamos a nuestros propios parientes? Significado. De acuerdo con los mandatos védicos, hay 6 clases de agresores. 1. El que administra veneno. 2. El que le prende fuego a la casa de otro. 3. El que ataca con armas mortales. 4. El que roba las riquezas. 5. El que ocupa la tierra de otro. Y 6. El que rapta a la esposa del otro. A esa clase de agresores se les debe matar de inmediato, y no se incurre en ningún pecado al hacerlo. Matar a esos agresores es lo propio en el caso de cualquier hombre ordinario, pero Arjuna no era una persona común y corriente. Él era santo por naturaleza, y en consecuencia quería tratar con ellos de una manera santa. Esta clase de santidad, sin embargo, no es para un kshatriya. Aunque un hombre responsable de la administración de un estado tiene la obligación de ser santo, no debe ser cobarde. Por ejemplo, el señor Rama era tan santo que incluso hoy en día la gente está ansiosa de vivir en el reino del señor Rama, Rama Rajya. Pero el señor Rama nunca dio muestras de cobardía. Ravana se convirtió en agresor del señor Rama al raptarle a este su esposa, Sita. Pero el señor Rama le dio a Ravana suficientes lecciones, sin paralelo en la historia del mundo. En el caso de Arjuna, no obstante, uno debe tener en cuenta el tipo especial de agresores con los que se enfrentaba, es decir, su propio abuelo, su propio maestro, amigos, hijos, nietos. Debido a ello, Arjuna creyó que no debía dar los rigurosos pasos que se requieren en contra de agresores corrientes. Además, a las personas santas se les aconseja perdonar. Estos mandamientos para personas santas son más importantes que cualquier emergencia política. Arjuna consideró que en vez de matar a sus propios parientes por razones políticas, era mejor perdonarlos en base a lo que dictaba la religión y el comportamiento santo. Por consiguiente, él no consideraba que semejante matanza sería provechosa, simplemente en aras de la felicidad física y temporal. Al fin y al cabo, los reinos y los placeres que de ellos se derivan no son permanentes, así que, ¿por qué habría él de arriesgar su vida y la salvación eterna al matar a sus propios parientes? Que Arjuna se dirigiera a Krishna llamándolo Madhava o el esposo de la diosa de la fortuna es también significativo en relación con esto. Él quería señalarle a Krishna que, como él era el esposo de la diosa de la fortuna, no debía inducirlo a hacer algo que, en fin de cuentas, sería causa de infortunio. Sin embargo, Krishna jamás le trae mala suerte a nadie, mucho menos a sus devotos. Versos 37 y 38. Oh Janardana, aunque estos hombres, con sus corazones dominados por la codicia, no ven mal alguno en matar a su propia familia ni en reñir con amigos, ¿por qué nosotros, que podemos ver el crimen en el que se incurre al destruir una familia, habríamos de cometer esos pecados? Significado. Un kshatriya no puede rechazar una batalla o una apuesta cuando lo desafía algún rival. Ante una obligación tal, Arjuna no podía negarse a pelear, porque el bando de Duryodhana lo había retado. A este respecto, Arjuna consideró que el bando contrario quizás no veía los efectos que podía causar semejante desafío. Arjuna, no obstante, podía prever las malas consecuencias y no podía aceptar el reto. La obligación es de hecho ineludible cuando el efecto es bueno, pero cuando no lo es, no se puede obligar a nadie.
Después de considerar todos estos pros y contras, Arjuna decidió no pelear. Verso 39. Con la destrucción de la dinastía, se destruye la tradición familiar eterna, y con ello, el resto de la familia se entrega a la religión. Significado. En el sistema de la institución Varnashram hay muchos principios que las tradiciones religiosas señalan para ayudar a los miembros de la familia a desarrollarse debidamente y a adquirir valores espirituales. Los miembros mayores son responsables de velar por el cumplimiento de dichos procesos purificadores en la familia, procesos que abarcan desde el nacimiento hasta la muerte. Pero al morir esos miembros mayores, puede que las antedichas tradiciones familiares de purificación de la familia se suspendan, y que los miembros restantes de la familia, los miembros menores, adopten hábitos irreligiosos, perdiendo con ello su oportunidad de lograr la salvación espiritual. Por lo tanto, bajo ningún concepto se debe matar a los miembros mayores de la familia. Verso 40. Oh Krishna, cuando la religión prevalece en la familia, las mujeres de ésta se contaminan, y de la degradación de la mujer, oh descendiente de Vrishni, surgen los hijos no deseados. Significado. Que la sociedad humana esté integrada por una buena población constituye el principio básico de la paz, la prosperidad y el progreso espiritual en la vida. Los principios religiosos del Varnashram están planeados de manera tal que en la sociedad prevaleciera la buena población, en aras del progreso espiritual general del Estado y la comunidad. Dicha población depende de la castidad y fidelidad de sus mujeres. Así como los niños son muy propensos a ser desencaminados, asimismo las mujeres son muy propensas a la degradación. Por eso, tanto los niños como las mujeres requieren que los miembros mayores de la familia los protejan. Mientras las mujeres se dediquen a diversas prácticas religiosas, no serán desencaminadas hacia el adulterio. Según Chanakya Pandit, las mujeres no son por lo general muy inteligentes y por ende no son dignas de confianza. De modo que siempre se les debe ocupar en las actividades religiosas de las diferentes tradiciones familiares, y así su castidad y devoción dará a luz a una población buena y digna de participar en el sistema Varnashram. Con el fracaso de dicho sistema Varnashram-dharma, naturalmente las mujeres quedan en libertad de actuar y mezclarse con los hombres, a raíz de lo cual se incurre en el adulterio, con el riesgo de que aparezca una población no deseada. Hombres irresponsables también provocan el adulterio en la sociedad y por ello, niños indeseables inundan la raza humana, con el riesgo de guerras y pestes. Verso 41. Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de esas familias corruptas caen, porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidas por completo. Significado. Según las reglas y regulaciones de las actividades fruitivas, es necesario ofrecerles comida y agua periódicamente a los antepasados de la familia. Esa ofrenda se realiza por medio de la adoración de Vishnu, porque comer los remanentes de comida que se le ha ofrecido a Vishnu puede librarlo a uno de toda clase de acciones pecaminosas. A veces, puede que los antepasados estén sufriendo de diversos tipos de reacciones pecaminosas, y en ocasiones, algunos de ellos, ni siquiera pueden adquirir un cuerpo material burdo y se los obliga a permanecer en cuerpos sutiles a manera de fantasmas. Así pues, cuando los descendientes les ofrecen remanentes de comida abrasada a sus antepasados, estos últimos se liberan de la vida de fantasma
o de cualquier otro tipo de vida desdichada. Esa clase de ayuda que se le presta a los antepasados constituye una tradición familiar, y aquellos que no siguen la vida devocional tienen el deber de ejecutar dichos rituales. Aquel que está dedicado a la vida devocional no tiene que realizar esas acciones. Por el simple hecho de ejecutar servicio devocional, uno puede liberar de toda clase de sufrimientos a cientos y miles de antepasados. En el Bhagavatam 11.5.41 se afirma: Devarshi Bhuttat Niman Pritrinan Nakinkaro Nayan Richarayam Sarvatmanaya Saranan Saranyam Gato Mukundam Paritya Karitam. Quien quiera que se haya refugiado en los pies del loto de Mukunda, el que otorga la liberación, abandonando toda clase de obligaciones, y que haya tomado el sendero con toda seriedad, no tiene deberes ni obligaciones para con los semidioses, los sabios, las entidades vivientes en general, los familiares, la humanidad ni los antepasados. Dichas obligaciones se cumplen automáticamente mediante la ejecución del servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios. Verso 42. Debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de hijos no deseados, toda clase de proyectos de la comunidad y actividades de bienestar para la familia quedan devastados. Significado: los proyectos de la comunidad para las 4 órdenes de la sociedad humana, unidos a las actividades de bienestar familiar, tal como se presentan en la institución del Sanatana Dharma o Varnashram Dharma, tienen por objeto permitirle al ser humano que logre la salvación final. Por consiguiente, el hecho de que líderes irresponsables de la sociedad rompan la tradición del Sanatana Dharma provoca el caos en esa sociedad, y como consecuencia de ello, la gente se olvida de la finalidad de la vida, Vishnu. A esos dirigentes se los tilda de ciegos, y las personas que los siguen se dirigen sin duda hacia el caos. Verso 43. Oh Krishna, sustentador de las gentes, he oído, a través de la sucesión discipular, que aquellos que destruyen las tradiciones familiares moran siempre en el infierno. Significado: Arjuna no basa su argumento en su propia experiencia personal, sino en lo que les ha oído decir a las autoridades. Esa es la manera de recibir verdadero conocimiento. Uno no puede llegar al verdadero punto de poseer conocimiento real sin que lo ayude la persona indicada, la cual ya tiene ese conocimiento en su posesión. En la institución Varnashram hay un sistema mediante el cual antes de morir uno tiene que realizar el proceso de ablución por sus actividades pecaminosas. Aquel que siempre está dedicado a actividades pecaminosas debe utilizar el proceso de expiación denominado Prayaschitta. Si no lo hace, es seguro que será trasladado a los planetas infernales, para tener unas vidas desgraciadas como resultado de las actividades pecaminosas. Verso 44. Ay de mí, cuán extraño es que nos estemos disponiendo a cometer grandes actos pecaminosos. Llevados por el deseo de disfrutar de felicidad imperial, estamos decididos a matar a nuestros propios parientes. Significado: movido por intereses egoístas, puede que uno se sienta inclinado a cometer actos pecaminosos tales como el darle muerte a su propio hermano, padre o madre. Existen muchos de tales casos en la historia del mundo, pero Arjuna, siendo un santo devoto del Señor, siempre está consciente de los principios morales y por ende se cuida bien de realizar semejantes actividades. Verso 45. Para mí, sería mejor que los hijos de Dhritarashtra, armas en mano,
me mataran en el campo de batalla, desarmado y sin ofrecer resistencia. Significado. De acuerdo con los principios yatrias de pelea, es costumbre no atacar a un enemigo desarmado y que no esté dispuesto a pelear. Arjuna, sin embargo, decidió que no pelearía, aunque el enemigo lo atacara en una situación como esa. Él no tomó en cuenta cuán decidido a pelear se hallaba el otro bando. Todos estos síntomas se deben a la benevolencia que en él se manifiesta por ser un gran devoto del Señor. Verso 46. Samjaya dijo: Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y sus flechas, y con la mente presa de dolor, se sentó en la cuadriga. Significado. Mientras Arjuna observaba la situación del enemigo, se hallaba de pie en la cuadriga, pero estaba tan afligido y lleno de lamentación que se sentó de nuevo, haciendo a un lado su arco y sus flechas. Una persona así de bondadosa y magnánima, y que está dedicada al servicio devocional del Señor, se encuentra en condiciones de recibir el conocimiento acerca del ser. Así terminan los significados de Bhaktivedanta, correspondientes al primer capítulo del Srimad Bhagavad Gita, en lo referente al tema observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra.